Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con la economista Patricia Goto. Patricia, en cuanto al tipo de cambio, estamos teniendo bastante estabilidad dentro del mercado, pero siempre recordamos de que en el segundo semestre se tiene una mayor presión para lo que es la cotización del dólar en nuestro país. ¿Te parece que tendríamos una cotización que esté presionando al alza tal vez en los últimos meses? ¿Se podría mantener esta estabilidad teniendo en cuenta lo que es el movimiento comercial también dentro de nuestro país? ¿Cuál es tu análisis sobre eso, Patricia? Bueno, sí, efectivamente el segundo semestre se caracteriza por un mayor movimiento comercial y como somos un país importador, también eso tiene implicancias sobre la cotización del dólar. Ahora, en general, no se está observando tanto la estacionalidad de esta variable financiera puntualmente, así que creemos de que se mantendría cierta estabilidad en ausencia de algún shock externo que pueda llegar a presionar con mayor fuerza, ¿sí? Ahí hay que estar muy pendientes también de cuestiones como la situación política en Argentina y demás para la cotización, pero en general estamos viendo esa estabilidad en niveles que flotan entre 7.200 y 7.300, así que las expectativas apuntan a un dólar que se mantendría en esos niveles por lo menos por lo que resta del año. Ahora en 2024 sí hay que analizar un poco más los factores que intervienen en el valor del dólar a nivel local y hay que observar con mucho cuidado los ingresos fiscales que también tienen implicancias sobre el valor del dólar, considerando de que muchas veces son ingresos en la moneda norteamericana y esto un poco se vuelca también al mercado y tiene implicancias en el valor. Recordando, Patricia, de que la cotización del dólar tiene su impacto en términos inflacionarios. Por supuesto, sí, nosotros la canasta de consumo que hoy mide el BCP tiene un peso importante en lo que son los bienes importados, así que se transmite de forma directa. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es el rubro de combustibles, que nosotros somos 100% importadores de combustible, cualquier suba del dólar o suba del precio del petróleo también tiene sus implicancias sobre lo que es la evolución de la inflación. Patricia, y manteniéndonos en ese tema que es la inflación, ¿cómo te parece que podría ir evolucionando el indicador, el índice de precios al consumidor, durante los próximos meses? Estamos teniendo tal vez una menor presión, teniendo en cuenta de que hay una reducción de los precios de combustible, por ejemplo. Los precios de los alimentos están también reduciendo un poquitito esa presión tan fuerte que Así habían mismo. tenido en meses anteriores. ¿Qué te parece que podemos esperar para este tramo del año? Bueno, probablemente la trayectoria descendente que está mostrando la inflación se mantenga por lo que resta del año, considerando justamente las menores presiones por el lado de los combustibles que están un poco equilibrando su precio más a los niveles que teníamos pre-pandemia y también lo que son los precios de los alimentos que eran como los dos grandes grupos que presionaron bastante en el 2022 el índice de precios. Así que una vez estabilizados estos rubros, es probable que veamos de vuelta una inflación convergiendo a los niveles normales para Paraguay, que estamos hablando de inflación de 4% en lo que resta del año. No hay presiones significativas, por lo menos del lado externo, que influye bastante sobre nuestra canasta de consumo. Y a nivel local hay que seguir de cerca también lo que son los índices de precios de servicios y de renta, que igualmente están bastante estabilizados respecto a periodos anteriores. ¿El tema del peso argentino tiene algún tipo de injerencia dentro de lo que es nuestra inflación, Patricia? Y podría llegar a presionar, pero a la baja, considerando los precios relativos que no son beneficiosos para nuestro comercio, es decir, Argentina se abarata bastante en términos de dólares puntualmente y eso hace de que haya alguna demanda local que se traslade más hacia lo que es Argentina. Eso un poco puede llegar a presionar a la baja los precios locales, un poco por esa competitividad, esa pérdida de competitividad que estamos viendo en algunos productos puntuales donde es más beneficioso comprar de Argentina hoy. Patricia, yo sé que todavía no se tiene tanta información, pero para el año 2024, en líneas generales, ¿las perspectivas se mantienen optimistas? ¿Podríamos tener nuevamente un año favorable? Habría que ver evidentemente los números Sí. cerrados, ¿verdad? Pero la perspectiva es de que la economía y la inflación
se mantengan todavía con resultados favorables. Asimismo, hasta el momento estamos esperando un crecimiento que está alineado un poco al promedio de la última década de Paraguay, que estaría más en torno al 3,5, 3,8. De hecho, que el presupuesto general de la Nación contempla un crecimiento económico del 3,8 para el año que viene, eso ya descontando todo ese efecto base que tuvimos este año y ya convergiendo más hacia los niveles de normalidad para el crecimiento económico de Paraguay. Estamos viendo condiciones climáticas que hasta el momento están acompañando todo lo que es el proceso del sector agropecuario. Si bien eso hay que tener todavía un poco de cuidado porque puede llegar a cambiar de un día para otro, igualmente las perspectivas por lo menos hasta el momento son alentadoras y se espera que el sector crezca en la mediana también de los últimos años. Así que ese sería uno de los motores de crecimiento y también la puesta en marcha de varios proyectos de inversión que se esperan para el año que viene, también la reactivación de la construcción pública que también se espera que se dé en el 2024. Son todos factores positivos que van a un poco alentar la economía paraguaya el año que viene. Y en cuanto a inflación también se tiene una perspectiva favorable. Sí, así mismo. La inflación se espera que retorne al 4% el año que viene. El último relevamiento de expectativas de mercado apunta a eso, que también va en línea con lo que es la proyección oficial. No se observan riesgos, por lo menos en el corto plazo, sobre la inflación y ya una política monetaria que va cambiando de perfil también, viendo un poco ese comportamiento alentador de la inflación. Esto en cuanto al efecto, el famoso efecto base, Patricia, en términos de inflación, tuvimos números muy elevados, sobre todo el año pasado. Ahora estamos teniendo números mucho más moderados. ¿Esto podría tener también algún tipo de impacto para las mediciones del año que viene? El efecto base básicamente se diluye ya en el 2023. Si el año pasado veíamos, como bien decías, niveles muy altos de precios, esto se fue acomodando en el 2023, ya viendo ese efecto justamente en la comparación interanual. Y el año que viene ya estaríamos convergiendo hacia niveles de normalidad donde ese efecto estadístico ya no estaríamos viendo. Lo mismo sucede con lo que es el crecimiento económico. El año pasado habíamos tenido un crecimiento muy bajo, por lo cual este año esperamos una tasa de crecimiento mucho más elevada y ya para el año que viene ya más convergiendo a la normalidad también. Paraguay tiene una necesidad, Patricia, de ir recomponiendo sus diferentes indicadores macro. En pandemia, en adelante tuvimos años complicados en términos de crecimiento económico, en términos de inflación. Y bueno, todo requiere de que Paraguay tenga mejores años en cuanto a estos indicadores para poder también no sufrir tanto en lo que es esa famosa estabilidad macroeconómica que siempre presumió nuestro país. Así mismo, sí, nosotros siempre fuimos destacados en el mundo y más aún en la región como un país con mucha estabilidad macroeconómica. Eso nos permitió también consolidar varias inversiones extranjeras y de hecho que lo seguimos haciendo. Paraguay continúa siendo un país muy atractivo para las inversiones de afuera. Y eso inclusive viendo el deterioro en términos macroeconómicos de los últimos años. Pero bueno, ahí hay que entender de que justamente la mirada del inversor o de los observadores externos es de que este deterioro fue algo transitorio por las crisis que Paraguay había afrontado, tanto en pandemia como lo que es la crisis climática también. Y va a depender mucho también de los próximos mensajes que se vayan dando y de la hoja de ruta que se presenten como para que esa credibilidad no sea distorsionada. Paraguay sigue siendo un país sólido, inclusive comparativamente en la región es bastante sólido. Mirando un poco nuestro vecindario, Paraguay se sigue destacando por la estabilidad que muestra su moneda, por la rápida convergencia de la inflación a la meta, el crecimiento que muestra que sigue siendo alto. Si miramos el crecimiento promedio de la región, vemos de que Paraguay lidera en términos de crecimiento de actividad económica y esos son factores que bueno, están a la vista de los inversores y de hecho que explican un poco este atractivo que hoy tiene Paraguay. Patricia, una cosita que te quería consultar también aprovechando tu presencia es el tema del censo que nos estuvo a nosotros teniendo con cierta sorpresa, ¿verdad? Nosotros tuvimos una población que es menor a la que finalmente nosotros estábamos proyectando y esto tiene su incidencia también en materia de indicadores económicos.
¿Cuáles te parece que son los principales indicadores que podrían estar revisándose o que tendrían que estar viéndose teniendo en cuenta su incidencia dentro del cálculo? Es decir, indicadores económicos que se calculan con base en la población de nuestro país. Sí, por supuesto. Tiene una incidencia directa en el cálculo de algunos indicadores que son importantes a nivel macroeconómico. Hablamos, por ejemplo, del PIB per cápita, que es un indicador muy importante a la hora de medir alguna economía y sobre todo hacer comparaciones con otros países, porque te da la pauta de lo que es la economía por persona. Así que ahí hay muchas dudas respecto al resultado que refleja el censo, porque es muy diferente a la estimación que se tenía inicialmente, que también había sido proyectada por el mismo Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Yo creo que las autoridades de esta institución bueno, van a tener que seguramente demostrar los datos que estos resultados han reflejado y de alguna forma también eso un poco transmitir esa tranquilidad hacia la ciudadanía. Es muy importante el censo que se había realizado. También en términos de viviendas, de cantidad de viviendas, hay ciertas dudas respecto a los resultados, pero bueno, queda un poco en cancha de esta institución poder dar las explicaciones correspondientes y dar tranquilidad por sobre todo. Patricia, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis, abordamos un montón de cuestiones. Creo que la economía paraguaya tiene siempre muchas cosas para ir debatiendo, hay cuestiones que nosotros estamos instalando siempre a través del programa y esperamos contar con tu participación y tu análisis constantemente. No, muchas gracias a ustedes, Eduardo, por la invitación y bueno, siempre a disposición para conversar sobre estos temas que son muy relevantes. Muchísimas gracias.